el estruendo de muchas aguas. Tenemos un tema muy bonito. 3 actitudes que puedes tomar. 3 actitudes que puedes tomar, hermano. Vamos a ver qué actitud te representa. En la vida del cristiano, y no solo del cristiano, en la vida del ser humano, siempre va a haber 3 actitudes que van a marcar tu vida o la vida de cada ser vivo. Amén. Y vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos una vida, unas cartas o un equipo que Dios te ha dado. Cuando los entrenadores de un equipo de fútbol, de béisbol, por ejemplo mi hermano Armando y Armando que juegan béisbol, el entrenador o el coach le llaman, ¿qué hace? Tiene varios jugadores, pero él sabe cómo va a ocupar a sus jugadores, quién ocupa una posición. No conozco de béisbol, pero me imagino que agarra a alguien, son bases, ¿no? 1, 2, 3, el que lanza la pelota, el que batea, el que corre, el que no corre, el que brinca, el que no sé. Pero siempre va a haber alguien que va a estar en la banca también, esperando el momento que tenga su oportunidad, ¿verdad? O en el fútbol también. Todos son 11 jugadores, el portero, los defensas, los medios, los delanteros, cada quien tiene su posición. Pero el entrenador tiene que saber cómo mover sus jugadores. Así también, hermanos. Dios sabe cómo mover a sus trabajadores en la obra del Señor. Siempre, hermanos, en la obra del Señor hay de todo. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser líderes, no todas pueden ser cocineras. Porque hay quien dice, bueno, yo cocino, pero nada más para mi casa, nada más para mi esposo, pero no sé cocinar en cantidad. Y hay quienes dicen, no, pues yo puedo cocinar porque en eso trabajé, no sé. Pero cada quien tiene un área diferente. Siempre, cada quien tenemos un talento. Y hay a quienes Dios también les da dones. No es lo mismo un don que un talento. Un talento es algo, una habilidad que un ser humano puede tener. Por ejemplo, los que cantan bonito, es un talento que tienen, su voz es un talento. Alguien una vez me dice, no, es que yo tengo el don de cantar. Cantar no es un don. Cantar es un talento. Tocar un instrumento es un talento. Un don son los que te da el Espíritu Santo. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Un regalo que el Espíritu Santo te da. ¿Cuáles son esos dones? Sanidad, milagros, interpretación de lenguas, hablar lenguas, discernimiento de espíritu, don de la fe, don de hospitalidad, don de profecía. Lo que te da el Espíritu Santo para la iglesia. Pero a través, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios le ha dado encomiendas a diferentes personajes. Pero también, amada iglesia, cada personaje ha asumido un rol dentro de la historia bíblica. Hay quienes se justifican, hay quienes le echan la culpa a los otros y hay quienes asumen la responsabilidad de sus hechos, de sus actos. Hay quienes cometen un error y tratan de excusarse. Dios nos ha dado una forma física, pero también emocional y mental. Nadie se parece a ti. Tú eres único. Yo soy único. Cuando Dios te hizo, amado hermano, cuando Dios te formó, Dios rompió el molde con el que te hizo. Tú tienes tu propio pensamiento, tu forma de ser, tu forma de comportarte, pero tú eres responsable de tus actitudes. Tú eres responsable de las cosas que tú hagas. Dame Génesis 3:2. No me queda, amada iglesia, la menor duda de que hubo un personaje con el cual empieza la historia de la humanidad. Con Adán y Eva. Adán, hemos predicado infinidad de veces de Adán. Adán, Dios le dijo cuando lo crió, ¿a quién crió Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Y Dios le dice a Adán, Adán, tú vas a gobernar sobre todos los animales. Adán, tú le vas a poner nombre. Adán, tú vas a juzgar a la tierra. Pero Adán,
pórtate bien. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán, no vas a comer. Mira, hay infinidad de árboles, ahí hay naranjas, en este otro huerto hay uvas, hay fresas, hay mangos, hay peras, hay duraznos, todas las frutas existen. A ver, pero del fruto que está el del árbol en medio del huerto del Edén, Adán, tú no vas a comer. Era una orden representativa. Dios le dijo, el día que tú lo hagas, vas a morir. Pero Dios no se refería a una muerte física. Se refería a que Dios quería que el hombre fuera eterno. Y que a partir de que si Adán desobedecía, la muerte iba a entrar a la humanidad. Y Dios le da indicación a Adán. Y Adán, bueno, gracias Señor, recibo la orden. Y mientras Adán estaba solo, Adán fue cumpliendo los mandamientos que el Señor le mandó. Pero cuando Dios premia a Adán dándole una mujer, Adán, amada iglesia, empezó, yo creo que Adán, en sus pensamientos, a decir, Adán, bueno, pues ya tengo una mujer. Si Dios me dijo que tengo que gobernar sobre todo, también sobre ella. Pero Dios le había dado una indicación a Adán. Y Adán tenía que transmitírsela a su esposa. Cuando la serpiente llega y la serpiente astutamente empieza a atender a Eva. Porque ¿cómo no se dio cuenta Adán que Eva estaba teniendo una conversación con la serpiente? ¿Cómo no se dio cuenta Adán que alguien le estaba endulzando el oído a su esposa? Eso pasa porque le perdió atención a su esposa, porque Adán andaba haciendo otras cosas menos atender a su esposa. Pero cuando la serpiente logra su cometido y hace que Eva peque y la hace comer del fruto que dijo Dios, no vas a comer, la mujer, ¿qué hizo? Le dio a Adán. ¿Tú crees que Adán no tenía el suficiente razonamiento y tenía la suficiente autoridad para haber dicho, oye, yo te dije que no comieras de ese árbol porque Dios dijo que no lo comiéramos? Pero Adán lo comió. La pregunta es, ¿Eva obligó a Adán a comerlo? ¿Ustedes creen que Eva lo obligó? ¿Verdad que no? Adán comió porque estaba consciente. Adán estaba consciente de lo que había hecho, de lo que estaba haciendo. Dios le dijo directamente a Adán, no lo hagas. Y Adán dijo, bueno, pues si mi mujer lo comió y no se murió, pues entonces Dios es un mentiroso. Dios se equivocó. Y muchas veces así pasa en la vida. Hay quienes dicen, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero engañan una vez al esposo, a la esposa, y como no se murieron, se emborracharon alguna vez, otras veces se fueron al baile, fumaron, hicieron cosas estando dentro de la iglesia, pero como no se murieron, lo siguen haciendo. Amén. Porque Dios es un mentiroso. Porque así lo toma la humanidad. Alguien dijo, si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, no murieran las personas. Y queremos echarle la culpa a Dios de todo. Y así pasó con Adán. Primer punto, el que se justifica. El que dice, yo no fui. Esa es la primera actitud que tú puedes tomar. Cuando tú cometes un error, tú te justificas y dices, yo no fui, Señor. ¿Qué dice? Y la mujer respondió, no, dame el versículo que te di, Génesis 3:12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Viene Dios, él le dice, Adán, ¿dónde andas? Dice la Biblia que Adán estaba escondido porque se vio desnudo y tuvo vergüenza, pero no tuvo vergüenza por su desnudez, tuvo vergüenza por lo que había hecho. Y Adán, amada iglesia,
en lugar de tomar una actitud de arrepentimiento, si Adán hubiera tenido realmente vergüenza, Adán hubiera tomado otra actitud. Adán hubiera dicho: Señor, perdóname, Señor, cometí pecado, la regué, Señor. Yo soy responsable, tú me diste la orden a mí. Pero en lugar de Adán asumir una responsabilidad, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la mujer. Señor, la mujer que tú me diste, ella dice, ella me dio del árbol, del fruto del árbol, y yo comí, Señor, pues. Muchas veces en la vida, amados hermanos, cuando viene un pecado y el pecado sale a la luz, siempre buscamos una justificación. Siempre buscamos, amado hermano, algo que nos quiera librar del pecado que acabamos de hacer. No, es que la verdad estaba yo triste, estaba yo en depresión y pues llegaron mis amigos y me ofrecieron alcohol y pues me tomé una cerveza y pues una no es ninguna, dos es la mitad y tres es una y como una no es ninguna, pues le seguí de largo. ¿Se les hace familiar eso? Porque muchos así actúan, y empiezan a cometer un error, lo lleva a otro error y siguen los errores al grado que llega un momento, hermano, que ya están en medio del lodo, ya no tienen una salida. Porque fue más fácil, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, es más fácil echarle la culpa a la mujer o al hombre. Es que ya no quiero nada. Es que mejor me voy a dejar de mi mujer, porque Señor, la mujer que tú me diste, no, Dios no te obligó a que tú te casaras. Fue la mujer que tú elegiste, fue el hombre que tú elegiste. Señor, es que los hijos son rebeldes, ya no los tolero. Te podría preguntar algo. ¿Tus hijos te pidieron nacer? Tú decidiste tener hijos. Tú le dijiste a Dios: Señor, quiero una niña, un niño, Señor. Y cuando tienes a los hijos, tú no puedes estar renegando de los hijos que tienes. Al contrario, así como ten tus hijos, los tienes que amar, los tienes que educar, los tienes que corregir. Tú no puedes estar echándole la culpa a medio mundo de tus errores. Amén. ¿Qué pasó con Adán? Yo estoy seguro que si Adán le hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Dios lo hubiera perdonado. Pero Adán nunca tuvo una actitud de arrepentimiento. Adán supo lo que había hecho, claro que sí. Adán dice, después de que comieron del fruto, se sintieron desnudos. Y Dios le dijo: ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Amén. Y ellos se escondieron. Y después Dios va y confronta a la mujer. Y dice: ¿con que comiste del árbol? Y la mujer dijo: no, Señor, la serpiente. Otra que busca justificación. Señor, la serpiente, ella me engañó, Señor. Y así se va una cadenita. Un pecado lleva a otro, pecado de mentira, pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecado de idolatría, de todos los pecados. Pero lo que nosotros debemos es, ¿qué actitud tomas? Amén. Primero, ¿cómo dije que se llama la primera actitud? El que se justifica. Tendemos a culpar a los demás por nuestros errores. Esa es una manera de vivir. No me hago responsable que fallé. No me hago responsable de mis fracasos. No me hago responsable de mis mentiras. Que paguen los demás, ¿yo por qué? Amén. Segunda actitud. Los que, ¿cómo dije la primera? Los que se justifican. Segundo, los que se excusan. Los que se excusan, los que buscan igual una justificación. Pero no solo le echan la culpa a los demás, sino que ellos creen estar bien de sus errores, pero realmente no aceptan la responsabilidad. Te voy a hablar de un rey llamado Saúl. Dame 1 Samuel capítulo 12, versículo del 13 al 15. Fíjate, el pueblo de Israel, amada iglesia, después de que entran a la tierra prometida, son gobernados por jueces. 13 jueces pasan, y cuando ya está Samuel, ya en decadencia, ya siendo un anciano, el pueblo de Israel dice: ya no queremos ser gobernados por jueces, ahora queremos un rey. Y Dios le dice, Samuel le dice: pero miren,
¿Por qué van a escoger un rey si aquí hemos tenido jueces? Y le dice Dios a Samuel, déjalos, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a darles un rey. Porque no te desechan a ti, le dice Dios, me desechan a mí. Pero cuando ya tienen su rey, Dios les manda una indicación al pueblo de Israel. Le dice la palabra de Dios. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, al cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Siguiente versículo. Dice, pero una indicación les voy a dar, pueblo de Israel. Si ustedes temen a Dios y le sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey, Dios indica una indicación no solo al pueblo, se la da al rey. ¿Quién era el rey en ese momento? ¿De quién estoy hablando? De Saúl, del rey Saúl, primer rey de Israel. Tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirven a Jehová vuestro Dios, bien hacen. Siguiente versículo. Mas si no oye la voz de Jehová, y si fuere rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes, como estuvo contra vuestros padres. Le dice Samuel, miren, pórtense bien. Yo ya me voy a morir, Samuel, ya siendo un anciano, ya Samuel, ya no veía, estaba en sus últimos días, su último mensaje, ya había ungido a Saúl como rey. Y le dice, guarden los mandamientos de Dios. No solo ustedes, también el rey. Para que ustedes vivan bien, para que Dios los bendiga. Pero si ustedes hacen mal, Dios los va a castigar. Dios no va a bendecir a esta nación. Había una indicación estrecha, amados hermanos. Saúl sabía lo que significaba amar a Dios. Sabía lo que significaba obedecer a Dios. Y había reglas que había que seguir. Dame 1 Samuel 15 del 2 al 3. Cuando ya Saúl era rey, amados hermanos, Dios lo nombra a Saúl. En medio de todo, en medio de tanta gente, eran 12 tribus. Dios agarra de la tribu de Benjamín, agarra a Saúl como rey y lo unge. Y ahí está Saúl. Mira, Saúl no era nadie, Saúl era un pastor también. A Saúl Dios lo escogió cuando fue a buscar las ovejas de su padre, el ganado de su padre que estaba perdido. Dios lo ve y le dice a Samuel, él va a ser el próximo rey de Israel. A él yo lo he llamado, úngelo. Pero solamente dile que me obedezca. Es lo único que yo le pido, obediencia. Y Saúl empezó bien. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que había un pueblo llamado Amalec. Y Amalec era un pueblo constituido enemigo de Dios. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan, pero voy a maldecir a los que te maldigan. Y Amalec, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, el pueblo de Amalec se encarga de hacerle de maldecirlos, se encarga de atacarlos. No le dieron paso cuando Israel tenía que pasar en una línea recta y dijeron, no, por aquí no vas a pasar, date la vuelta. Y Dios dice, está bien, no se preocupen, no se están metiendo con Israel, se están metiendo conmigo. Ya va a llegar el momento que yo los voy a justiciar. Y entran en guerra otra vez. Ahora Israel ya tiene un rey. Y viene un pleito, una pelea entre Israel y Amalec. Pero como Dios había dicho, voy a maldecir a los que te maldigan. El que se mete con mi hijo Israel, se mete conmigo. Le dice la Biblia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dame el siguiente versículo, el 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da una orden, amados hermanos, a Saúl. Le dice, Saúl, vas a destruir todo. No quiero que dejes nada vivo. Ese pueblo es un pueblo malo. Adora a otros dioses. Ese pueblo quiere verlos destruidos. Yo no quiero que dejes a nadie vivo. Es una orden, Saúl.
Pero Saúl, amados hermanos, sí, Señor, está bien, tiene eso voy a hacer, Señor. Y dice la Biblia, dame el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Siguiente, hasta el 11 nos vamos. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Primer error. Dios le dijo que dejara vivo al rey. Le dijo que no, ¿verdad? Saúl toma la decisión de dejar vivo a Agag, rey de Amalec. Lo deja vivo. Primer error. Siguiente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y no solo eso, lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Siguiente versículo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Saúl se le hizo fácil quedarse con las vacas, quedarse con las ovejas. No pasa nada. No, hombre, no creo que Dios se enoje si, al contrario, con esas mismas ovejitas le voy a hacer un asado y una ofrenda agradable a Dios. Dios le dijo: Saúl, vas a acabar, vas a romper todo, vas a matar a todos. ¿Sabes? Eso tiene un significado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios quiere que matemos todo aquello que nos contamina, que quitemos todo lo que nos está estorbando. Si hay algo que a tu vida todavía te afecta, si tú sabes, por ejemplo, el que viene del alcoholismo, si tú fuiste un alcohólico y a ti te cuesta, de vez en cuando tú sientes, hay gente que huele el olor a alcohol y dice: ese olor me aloca, me dan ganas de, o nomás con el olor del limón y la sal, me dan ganas de echarme un tequilazo. Dice Dios: tienes que tirar todo eso. Hay gente que ahí guarda su botellita, su pachita de recuerdo, pero a la menor oportunidad, limón y sal, y dice: pues bueno, una copita, no creo que Dios se enoje. Y ahí se echan su tequilazo. Amén. Amén. Es una realidad, hermano. Hay personas que les gusta el morbo, que les gusta ver a las muchachas cuando van con poca ropa y bueno, pues un taco de ojos, Señor, pero pues ellas tienen la culpa, Señor, ¿para qué se visten así? Y buscan una justificación también a sus errores. Dios le estaba diciendo: quita todo, Saúl, vas a matar todo, no quiero que nada contamine al pueblo. Y Saúl hizo lo contrario. Saúl dejó vivo al rey, Saúl dejó vivo a los animales. ¿Y cuál fue la excusa? Vamos a ver lo que quiso justificar Saúl. Dame el versículo 19. Y llega Samuel y va a ver a Saúl, después de que Saúl lo que ha hecho. Y llega Samuel y le dice: Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Llega Samuel y le dice: Saúl, ¿acaso Dios no te dijo que mataras todo? ¿Acaso no yo te dije, Saúl, que tenías que obedecer la voz de Dios? ¿Acaso yo no te dije que si tú guardabas los mandamientos, Dios te iba a bendecir? Y ahí va el pobre Samuel. Y ahí viene la respuesta de Saúl. ¿Qué dice Saúl a lo que hizo? Síguele. Dice: y Saúl respondió: antes bien, dice, yo obedecí a Dios, Samuel. ¿Por qué vienes a decir que yo no lo obedecí? Claro que lo obedecí. Yo fui a combatir a Amalec, a donde Dios me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos ellos. Dice. Siguiente versículo. Dice: pero pues es que el pueblo le echa la culpa a otros. Se justifica echándole la culpa a otros. Su excusa fue: es que el pueblo. Yo obedecí a Dios, yo hice lo que me correspondía. Yo estoy libre de pecado. Yo no hice nada malo. Ahí el pueblo que quería comer cabrito, quería comer barbacoa, ellos agarraron al ganado, dice. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema. ¿Sabes qué significaba anatema? Ya se lo enseñé la vez pasada. Anatema
es todo aquello que está dedicado a otros ídolos, aquello que no fue dedicado a Dios. Se los enseñé cuando prediqué del Día de Muertos. Hay gente que dice, ofrece los tamales para el Día de Muertos y los pone en los altares. Eso no fue dedicado a Dios, pero al rato van y te comen los tamales. Eso es anatema. Algo que no fue dedicado a Dios, tú no lo puedes agarrar, porque fue dedicado a otros dioses, a otros ídolos. El pueblo de Israel tomó lo que no le correspondía. El pueblo de Israel agarró lo que era anatema, lo que era maldito ante los ojos de Dios, para ofrecer sacrificio, y todavía con eso querían sacrificar ofrenda agradable a Dios. Siguiente versículo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué prefiere Dios? ¿Obediencia o sacrificio? Obediencia. Obediencia. Saúl, amados hermanos, quiso hacer las cosas a su manera. No, Señor, yo agarré, pero para ofrecer sacrificio a Dios, para que Él darle una ofrenda agradable a Dios. Y Saúl, hermanos, eso hizo. Se excusó, se justificó también, pero le echó la culpa a los demás. Le echó la culpa al pueblo de Israel, le echó la culpa a su propia gente, con tal de quedar el bien librado. Muchas veces así somos, hermanos. Le echamos la culpa a las personas de los errores que nosotros cometemos. Si algo que estamos trabajando en el liderazgo es en evitar esto, el liderazgo debe asumir las responsabilidades que le corresponden. La líder de damas o el comité de damas tiene su función y no van a estar justificando si algo sale mal, es que las damas no quieren. El líder de jóvenes, por cierto, hablando de jóvenes, la rifa ya era hoy. ¿Cuándo era la rifa? El 29 de la rifa. Ya hoy debieron haber entregado lo de sus boletos, hermano. Ahí los que deben boletos, porque la otra semana, el 29, hay confraternidad de jóvenes y ya queríamos que vayan con sus playeras los muchachos. Allá en Coaxacualcos hay una confraternidad el 29 de marzo a las 6:30 de la tarde va a estar la confraternidad allá. Entonces es necesario que vayamos como jóvenes. Vayamos porque pues el pastor también tiene que un momento estar ahí. Entonces les encargo, por favor, los que agarraron boletos, que pues ya en esta semana lo entreguen para que se haga la rifa, pero podamos también comprarle a los chicos. Es para ellos, hermano, no es para nosotros. Su playera, mandárselas a estampar, hacerle su diseño, y ya posteriormente vemos también para que vayan al campamento. Amén. Entonces cada líder tiene que asumir su responsabilidad. Como pastor, yo no puedo agarrar, Señor, la iglesia que tú me diste, tienen la culpa. Empezamos tarde porque ellos llegan tarde. Yo no puedo asumir eso, ¿verdad? Contrario, yo soy el responsable. Yo tengo que asumir mis responsabilidades que me corresponde como guía de esta iglesia. Entonces cada quien tiene que asumir, amado hermano, usted como papá, como mamá, tiene que asumir sus responsabilidades en su casa. Si su hijo le pide de comer, usted no le va a decir, no, pues es que no hay comida. No, usted va a buscar la manera de darle de comer a sus hijos, ¿verdad? O usted deja de comer sin comer a sus hijos. Igual es el pecado. Si usted es incitado a una tentación a cometer un pecado, usted sabe las consecuencias que usted va a cargar a su vida. Usted debe ser responsable, hermano. Usted no puede decir, Señor, la mujer que tú me diste, Señor, el pueblo que tú me diste. No nos podemos pasar todo el tiempo justificándonos y echándole la culpa a otros de lo que nosotros hacemos. Amén. Dos personajes que se justificaron y le echaron la culpa a otros. Uno fue Adán y el otro fue Saúl. Pero hay un hombre que cometió pecado y más grave, hermano. Pero tomó otra actitud, una actitud diferente. Ese fue David. ¿Qué hizo David? Dame Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Ok. Dame desde el 1, dámelo. Ok. Hay una historia en la Biblia
que habla de David. Dice la Biblia que David, ya siendo rey, estando casado, en cierta ocasión se asoma al balcón y ve a una mujer llamada Betsabé. Dice la Biblia que se la queda viendo, la mujer era muy guapa y la mujer se estaba bañando. Imagínate, David ve a una mujer desnuda, guapa, y a David le gusta esta mujer. David empezó a ver lo que no debía ver. Empezó a pensar lo que no debía pensar. Y a David le gusta Betsabé, la manda a llamar, era el rey. Y David tiene relaciones con Betsabé. Engaña primero David, engaña a su esposa, pero también hace pecar a ver que ella estaba casada. ¿Cómo se llamaba el esposo? ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé, Katia? Urías. Entonces, no conforme con eso, no conforme con que hizo pecar a Betsabé, viene un momento en que, hermanos, tiene que haber una consecuencia del pecado. La consecuencia entre la relación de David y Betsabé es que Betsabé queda embarazada. El problema es que el marido no estaba. El marido andaba en guerra. Y queda Betsabé embarazada, hermanos. Y David empezó a querer justificarse, mandó a llamar al marido para que el marido se metiera, lo emborrachó para que el marido tuviera relaciones con la mujer, pero el caso es que el marido no llegó a la mujer. Y ahí van que se regresa otra vez Urías al campamento y David dice: ¿cómo le voy a hacer? A esta mujer se le va a empezar a notar la panza, la van a matar a pedrada. Pues bueno, pues muerto el perro se acabó la rabia y manda a matar a Urías. Le habla a su general, a Joab, y le dice: Joab, ponme al frente del campo de batalla a Urías para que muera, y ya muerto David me caso con la mujer. Y sí, se matan a Urías, queda viuda Betsabé, David se casa con Betsabé y asunto arreglado. David creyó haber tapado su pecado, como el gato que tapa su suciedad. No pasó nada, soy el rey, siga adelante, sigamos reinando. Pero te digo algo, a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le va una, hermano. Y dice Dios a través del profeta Natán: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, le empieza a contar una historia. Dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Siguiente versículo. Entonces dice: se enojó David, se levantó en gran manera y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte. David queriendo hacer justicia, David creyéndose que todo estaba bien. El hombre le dice: mira, había un hombre que tenía mucho ganado, pero había otro que nomás tenía una, y este ingrato le mató a la única que tenía. Y David dice: hay que matar a ese hombre. ¿Quién es? Siguiente versículo. Y le dice Natán: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: ese hombre eres tú, David. Imagínate la sentencia cuando Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Tú has hecho tal aberración, David. Así dice Jehová: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Siguiente. Y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Su pecado de David sale al descubierto. David creyó que no había pasado nada. David dijo: bueno, ya maté a Urías, ya me casé con Betsabé,
va a nacer el niño, no va a pasar nada. Que a veces así pensamos, no va a pasar nada. Nadie me vio, nadie oyó nada. Lo hice una vez y no pasó nada. Pues ya, otra vez no creo que alguien se dé cuenta. Voy a cambiarle el nombre de la mujer o del hombre al celular. Le voy a poner que es el mecánico, que es el talachero, que es el eléctrico, para que mi mujer no se dé cuenta. Y ahí empiezan a tratar de tapar sus cochinadas. Amén. Pero a Dios no se le pasa nada. Dios no puede ser burlado. Dios no puede, hermano, permitir que alguien a quien Él ama. Hermano, cuando el pecado sale a la luz, es porque Dios te ama. Porque si a Dios no le importara, tu pecado siguiera siendo tapado. Hasta que te mueras, mueres en pecado y te vas al infierno. Pero como Dios nos ama, Dios va a descubrir ese pecado para ver qué actitud tomamos. ¿Qué actitud tomó Adán cuando pecó? La mujer que tú me diste. ¿Qué actitud tomó Saúl? El pueblo fue. Amén. Vamos a ver la actitud que tomó David. Siguiente versículo. Por lo cual ahora no se apartará, viene la sentencia sobre David, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías como tu mujer. Siguiente versículo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Dice, cuando alguien peca en secreto, dice, mas yo lo haré delante de todo el pueblo. Siguiente versículo. Dice, entonces dijo a David, a Natán, pequé contra Jehová. David nunca dijo, es que Betsabé se me encueró. Es que Betsabé fue, ella, ¿para qué se pone a bañar ahí si yo soy hombre? ¿Cómo se va a bañar ahí desnuda si yo soy hombre? David nunca dijo eso. David dijo, pequé. Es verdad, yo pequé. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No vas a morir. Fíjate, el que David haya aceptado su responsabilidad, lo libró de la muerte. Cuando David dijo, yo pequé. Es verdad, yo pequé. Siguiente versículo. Mas cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido se va a morir. Siguiente versículo, vámonos. Dice, y Natán se fue de su casa, Jehová hirió al niño y enfermó gravemente. Vamos al siguiente versículo. Entonces, ¿qué hizo David? David le rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es la diferencia. David asumió su responsabilidad. David dijo, yo pequé, yo cometí pecado, caiga sobre mí la sentencia. Y cuando viene la sentencia, le dijo, va a haber siempre espada en tu casa, el niño se va a morir. David, en lugar de agarrar y empezar a buscar culpables, empezar de buscar justificaciones, dice la Biblia que David se humilló a Dios. David fue a rogarle al Señor. David se puso en ayuno. David se puso en oración. Yo me imagino a David rogándole, Señor, perdóname. Papito lindo, perdóname, Señor, te fallé. Mi Señor, ¿cómo es posible? Ayúdame. Y David suplicándole a Dios, hermano. Dice que David estuvo muchos días suplicándole, ayunando. Ahí estuvo. El niño nace, el niño se enferma. Y ahí estaba David humillado delante de Dios, buscando perdón, hermano. Y te digo algo, Dios lo perdonó. Había una consecuencia, sí, el niño muere. Pero Dios perdona a David. Dios lo perdona. Por cuanto es responsable, por cuanto David asume que él había regado. Él pecó, sí, pero le dice, Señor, yo soy pecador. Asumo la responsabilidad, la regué. Eso es madurez, amados hermanos. No buscar justificarnos. Tú puedes enfrentar la vida así, o enfrentarla como la hizo Saúl y David. La decisión que tú tomes, los errores que tú hagas, aguanta las consecuencias. Asume tus responsabilidades. Acepta que pecaste, si así fuere el acto, pero pídele perdón a Dios.
Porque hay muchos que están cometiendo errores hoy en día, aún dentro de la iglesia. Hay muchos que están murmurando de sus prójimos. Porque pecar, hermano, no nada más es adulterio, fornicación, idolatría, alcoholismo, no. Pecar es aquel que murmura contra su prójimo. Aquel que anda echando chisme, aquel que anda hablando cosas de la iglesia aún, hermano. Y te digo algo, dice la Biblia, que el pecado de murmuración es igual al pecado de homicidio. Es pecado. Refrenda tu lengua, dice la Biblia, que la lengua es capaz hasta de incendiar un bosque. Pero ¿qué actitud tomas tú? ¿Qué actitud estás tomando ante tu error? ¿Le echas la culpa a los otros? ¿Te justificas? ¿O te responsabilizas de lo que tú hiciste? ¿Quieres alcanzar perdón de Dios? ¿Cuántos queremos alcanzar perdón de Dios? Asumamos nuestra responsabilidad. Y digámosle como dijo David: he pecado, Señor. No le eches la culpa a los demás, porque Dios sabe lo que estás haciendo. No le eches la culpa a tu prójimo, porque Dios sabe lo que tú hiciste. Y te digo algo, pueden venir consecuencias por estar en ese mismo error. Pero si tú asumes tu responsabilidad, si tú dices: Señor, perdóname, como lo hizo David. Dice la Biblia que David se humilló delante de Dios. Y David empezó a buscar la misericordia de Dios. Y David clamaba. Y David decía: mis angustiadores me persiguen, se han levantado contra mí gente que quiere hacer el mal, pero Señor, escóndeme en tu tabernáculo. Y David le escribía a Dios y le cantaba y le danzaba. Y David, hermanos, cambió a raíz de un pecado que David comete. David cambia la perspectiva de su reinado, porque David, amados hermanos, empieza a amar más a Dios cuando Dios lo perdona. David amaba a Dios cuando lo hizo rey. Sí, lo amaba. David era un apasionado por Dios. Pero cuando Dios lo perdona, David lo ama más todavía. David ahora, hermano, se vuelve un loco por Dios. David se vuelve un apasionado por Dios. Tanto que dice la Biblia: el hombre conforme al corazón de Dios. David empieza a querer hacerle casa. David agarra y empieza a danzar cuando iba el tabernáculo y cuando iba ahí, ¿cómo se llama? El altar. Pasando, David agarraba y David danzaba como un loco y no le importaba que se burlaran. A David lo único que le importaba era agradar a Dios. Y le dice David a su mujer, cuando Mical agarra, dice: ¿no te da vergüenza venir haciendo el ridículo ahí, bailando, danzando ahí como loco, que la gente te vea? Y le dice David: seré vil y despreciado delante de ti, me mirarás como un loco, pero si es necesario que yo sea más vil me voy a hacer para agradar a mi Señor. Y así debemos de hacer, hermanos. No importa que la gente nos llame locos, no importa que la gente nos diga: mira esos aleluyos. Lo hacemos para agradar a nuestro Señor, porque Él nos ha perdonado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo hacemos porque Él nos ha perdonado. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes y señores, amados hermanos. Siempre debes recordar, amada iglesia, que tú tienes libertad para escoger, que tu vida es lo que haces con ella y decides qué hacer con lo que Dios te dio. Fuera de eso, es tu decisión. Hay situaciones que son pruebas de parte de Dios que nos ayudarán a madurar. Otras son ataques del enemigo, cosas con las que no tenemos nada que ver. Pero hay situaciones que debes esperar. La mayor parte de las situaciones son tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, amada iglesia. No es ni de tus hijos, no es ni de tu esposa, no es ni de tu esposo. Es tu responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos. Si tú cometes pecado de adulterio, no le eches la culpa a tu esposa ni a tu esposo. Es que mi mujer, Señor, no, pues siempre se negaba. O es que mi esposo no tenía tiempo para mí y pues el carnicero me chuleaba y pues ahí, no, hermano. Es que mis padres nunca tuvieron atención para mí. Papá siempre trabajaba y mamá pues siempre estaba en los quehaceres y pues no me dieron amor y pues ahí por eso me tuve que juntar con unos amigos y no justifiques tus errores. Jóvenes, no justifiquen sus errores. Ustedes son responsables de lo que ustedes hagan. Ni tu papá ni tu mamá tienen la culpa de tus errores, porque hoy está de moda que los padres tienen la culpa de lo que le pasa a los hijos. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie.
No sé cuál sea tu situación que estés pasando. No sé qué es lo que estés haciendo. Yo no conozco tu vida, solo Dios. Pero la actitud que tú tomes hoy va a marcar tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Vas a seguir justificándote? ¿Vas a seguir echándole la culpa a los otros? ¿Vas a seguir excusándote? ¿O hoy, como dijera la profeta Lupita D'Alessio, hoy vas a cambiar y vas a hacer bien las cosas? Amén. Asume tu responsabilidad. Tú eres responsable de lo que pasa en tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Un estruendo de muchas aguas.